Súbanle un poquito, Pepe. Bueno, ok. Bien, hermanos, hoy tenemos la tercera y última parte acerca de qué pasa con los cristianos cuando mueren, a dónde van. Y hoy viene la parte acerca del arrebatamiento, ¿sí? Ya Pablo les ha dado un gran consuelo pastoral en el corazón a los tesalonicenses, que era lo que más le importaba a él en ese momento. Ya había hablado con ellos acerca de estas cosas, porque inclusive esta parte se llama la venida del Señor, en la Biblia está como la venida del Señor, que es Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al cual, perdón, al 18, ¿sí? Y nosotros estamos en los versículos 16, 17 y 18, que es la finalización de este estudio. Y hoy vamos a ver a detalle, ya una vez que Pablo les ha dado el consuelo a los hermanos, porque ellos inclusive pensaban que el Señor Jesucristo ya había venido y ellos se habían perdido este evento, ¿no? Esta reunión del cual les había hablado nuestro hermano Pablo. Mas sin embargo, pues no fue así, sino que algunas personas, como siempre, que han querido distorsionar el Evangelio, les habían mentido. Por ahí les habían llegado rumores, inclusive a Pablo les dijo: no se inquieten ni por palabra, ni por idea, ni por carta, ni por lo que sea. El Señor no ha regresado. Y entonces cuando nosotros llegamos a Cristo, pues sabemos que un día va a regresar el Señor. Y sabemos que estamos orando por ese evento. Mas sin embargo, ya cuando nos ponemos a estudiar la venida del Señor y estudiamos Apocalipsis, que son los últimos tiempos, descubrimos que hay varias posturas, que definitivamente ahí entra una parte importante de lo que se le llama de primero, de segundo y de tercer orden. Y que, como suele suceder, pues cada quien va adoptando la postura en la cual estudia y se convence de que esa es la realidad de los últimos tiempos. Pero en lo que todos estamos de acuerdo es que el Señor va a regresar, eso sí, ¿verdad? Y que lo estamos esperando con ansiedad, y que es importante que nosotros en un momento dado podamos estudiar algunas de las posturas que tiene la escatología. Yo también respeto mucho, en un momento dado, si a alguien no le gusta meterse en esas posturas y solamente asume la idea de que Cristo va a regresar. Pero están interesantes. Yo, por decir, lo que enseño en esta iglesia es el premilenialismo, ¿sí? Y hoy vamos a ver el arrebatamiento en su esencia de lo que es antes de la tribulación. Algunas otras posturas dicen que es después de la tribulación. Entonces, no sé si recuerdan que nosotros nos quedamos en la parte donde yo leí: el arrebatamiento se producirá de forma inminente antes de los elementos del juicio descritos en las Escrituras que llevan a la segunda venida del juicio, segunda venida en juicio. ¿Ok? Eso fue donde yo terminé, di un preámbulo acerca de esto y di una aplicación, y posteriormente ahí se quedó, y hoy vamos a retomar desde ahí. ¿Sale, mis hermanos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta preciosa y hermosa tarde, a través de que tú reúnes a un pueblo para ti, te damos gracias porque en obediencia, Señor, vamos a escuchar hoy acerca de la última parte de este estudio que tú nos has llevado paso a paso y nos has dado consuelo en el corazón, porque ya sabemos
Como los cristianos, una vez que termine nuestra etapa en esta tierra, ¿hacia dónde va nuestro espíritu o alma? Sabemos que nuestro cuerpo va a estar dormido, va a sufrir corrupción, pero que nuestro espíritu y nuestra alma, como es eterna, va a tu presencia. Y también sabemos, por lo que nos has dicho en este estudio, que aquellos que mueren sin Cristo, el alma o espíritu va al infierno. Así que, Señor, pues muchas gracias, Padre, por tan preciosas revelaciones que hoy acatamos, Señor, y que estamos convencidos de tu regreso. Que la honra y la gloria siempre sean para ti, mi Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Su pueblo dice, amén. Ok, bien, entonces vamos a entrar en materia y vamos a leer los últimos 3 versículos, que es el 16, el 17 y el 18. ¿Sí? Aquí estamos ya. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Y ya vimos parte del 16 y parte del 17, pero falta ahondar en esta situación del arrebatamiento. Dice aquí: las evidencias del Nuevo Testamento emerge una posición convincente a favor del arrebatamiento antes de la tribulación. ¿Cómo se llama esto? ¿Alguien sabe? En otras palabras, el arrebatamiento antes de la tribulación. ¿Cómo les llaman? No, pero la postura. Pretribulación, ¿ok? Es el arrebatamiento antes de la tribulación, con la capacidad de responder más preguntas y resolver más problemas que cualquier otra posición sobre el arrebatamiento. Los siguientes argumentos presentan una defensa convincente a favor del arrebatamiento antes de la tribulación. Me cuesta mucho trabajo decir se me traba la lengua. Como dice, se me lengua la traba. Entonces, por eso mejor prefiero decirle antes de la tribulación. Y el otro, que es post-tribulacional, le digo después de la tribulación. ¿Ok? Primero, el reino terrenal de Cristo prometido en Apocalipsis. Este reino terrenal, que es el milenio, está prometido en Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 18. Ahí detalla exactamente esta situación. No menciona que la iglesia esté en la tierra. En esos capítulos, cuando uno los lee detenidamente, para nada menciona el Señor Jesucristo que la iglesia está permaneciendo en ese tiempo ahí en la tierra. Como en Apocalipsis 1:3, en Apocalipsis del 1 al 3, usa palabras griegas para que la iglesia 19 veces. Podría suponerse razonablemente que si la iglesia estuviera en la tierra y no en el cielo, en el capítulo 6 al 18 se usaría allí esa palabra iglesia con la misma frecuencia, pero no es el caso. Por tanto, puede suponerse que la iglesia no está presente en la tierra durante el periodo de la tribulación descrito del 6 al 18 de Apocalipsis. Estoy hablando de capítulos. Y por tanto, el Señor ha trasladado de la tierra. Por lo tanto, el Señor la ha trasladado de la tierra y reubicado en el cielo por medio del arrebatamiento. ¿A quién? A la iglesia. Apocalipsis 19, el capítulo completo, no menciona el arrebatamiento porque el capítulo está donde ocurriría lógicamente el arrebatamiento después de la tribulación, ¿sí? Por tanto,
puede concluirse que el arrebatamiento ya ha ocurrido. Ustedes saben que para que aquellos que no se pierdan en estos tecnicismos, el arrebatamiento es cuando el Señor viene por su iglesia, ya lo vimos con anterioridad en estos versículos, y entonces los muertos en Cristo los levanta primero, ¿recuerdan? Viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los levanta primero y inmediatamente después arrebata a la iglesia los que todavía estén vivos, ¿no? ¿Ok? Ese es el famoso arrebatamiento. Y posteriormente, después de ese evento, empieza la tribulación. La iglesia no pasará este evento, no lo pasará. El arrebatamiento, después de la tribulación, hace insignificante el concepto mismo del arrebatamiento. Si Dios preserva a la iglesia, o sea, si la mantiene a la iglesia durante la tribulación, como lo afirman esta postura, ¿para qué el arrebatamiento? Es una pregunta lógica. ¿Para qué el arrebatamiento? No tiene sentido arrebatar a los creyentes de la tierra al cielo sin una razón aparente distinta a que ellos regresarán inmediatamente con Cristo. O sea, no tiene una lógica. Más aún, el arrebatamiento, ¿sí?, después de la tribulación, hace redundante la separación única de las ovejas creyentes y los cabritos, que son los incrédulos, en el regreso de Cristo en juicio, porque un arrebatamiento después de la tribulación habría servido para eso, nada más. Dios arrebata y glorifica a todos los creyentes justo antes de inaugurar el reino milenario. ¿Qué es el reino milenario? ¿Alguien sabe? ¿Perdón? ¿Quién tiene el micrófono ahora? ¿Naiden? ¿Dónde están los jóvenes de Producciones Ibipa? Bueno, ahorita es que Ale está ansiosa de participar. Bueno, el reino milenario es ese reino que fue prometido, que iba a instaurar el Señor Jesucristo. Sí, es un tiempo que habla Apocalipsis 20. ¿Sí? Dice, entonces ese reino milenario no quedaría nadie para probar y propagar el reino terrenal de Cristo prometido a Israel. En el plan y propósito de Dios no está usar individuos glorificados para propagarse en la tierra durante el milenio, de modo que el arrebatamiento debe ocurrir antes para que después de que Dios haya arrebatado a los creyentes, Él pueda salvar más almas, inclusive el remanente de Israel durante la tribulación de 7 años. Cuando Él venga, va a arrebatar a los creyentes, y los que queden aquí, dice la palabra que van a través de la tribulación, ahora sí le van a entregar su vida a Cristo. Por eso es que muchas veces ustedes han visto algunos videos en YouTube del arrebatamiento, ¿cierto? Y están en la iglesia y de repente hasta el pastor se queda, ¿no? Y se van los que realmente han nacido de nuevo. ¿Qué pasa con esta gente? No, o sea, son elegidos, pero aún no han nacido de nuevo. Estaban ahí de necios, que este y que el otro, y entonces llega el Señor y arrebata a su iglesia. Ellos van a nacer, van a creer en la tribulación, como Israel también, como los judíos. Pero ahorita vamos para allá, vamos a ir despacito. Entonces dice aquí, el Nuevo Testamento, me equivoqué, acá está. Las instrucciones de Pablo aquí a los tesalonicenses exigían un arrebatamiento después de la tribulación, porque si Pablo les estuviera enseñando un arrebatamiento después de la tribulación, se esperaría que ellos estuvieran alegres porque sus seres queridos ya estaban en casa con el Señor.
y se habían librado de los horrores de la tribulación. Pero en realidad ellos estaban afligidos, ellos estaban tristes, ¿recuerdan? Además, dada la enseñanza que tienen nuestros hermanos que dicen que va a ser después de la tribulación, se esperaría que les doliera su propio juicio inminente y que preguntaran por su condena futura. No obstante, ese pavor o cuestionamiento no lo experimentaron. Más aún, podría esperarse que Pablo los instruyera, los exhortara al respecto de una prueba tan severa como la tribulación, pero solo escribió sobre la esperanza del arrebatamiento. Si el Señor le hubiera revelado a Pablo que el arrebatamiento sería después de la tribulación, Él los hubiera instruido, los hubiera exhortado. Inclusive hay una parte en donde Pablo les dice, ustedes saben y saben perfectamente quién es el que será quitado. ¿Recuerdan? ¿Después de qué? Que será levantado, que será quitado. Que nosotros no sabemos exactamente quién es cuando venga la tribulación. Nosotros podemos especular que es el Espíritu Santo, que es la iglesia, que puede ser Miguel, el arcángel, que es arrebatado. Y ellos sí lo sabían a detalle, pero ya no lo escribió Pablo. La secuencia de estos sucesos en la venida de Cristo posterior a la tribulación requiere un arrebatamiento similar. Al comparar y contrastar los pasajes del arrebatamiento con la segunda venida, surgen indicadores fuertes que aquel no puede ser de esa manera. Por ejemplo, vamos a ver algunos puntos. Cristo reúne a los suyos en el arrebatamiento, como se ve en el versículo 16 y el 17. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero en la segunda venida del Señor, los ángeles reúnen a los elegidos. O sea, dos eventos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que primeramente va a venir el Señor por su iglesia. Y después viene en la segunda venida con su iglesia. ¿Sí se entiende? Porque esto lo deja entrever. Vámonos a Mateo 24:31. Mateo 24:31. Y cito, y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Ok? La resurrección es prominente en el arrebatamiento, ¿cierto? La resurrección de los muertos es prominente. También está en el pasaje 15 y 16 de Primera de Tesalonicenses 4. Pero las Escrituras no mencionan la resurrección cuando se trata de la segunda venida. Cristo viene a recompensar a los creyentes en el arrebatamiento, que es el versículo 17. Pero en la segunda venida, Cristo viene a juzgar a la tierra. ¿Ok? Esto está en Mateo 25, vamos allá adelantito, del 37 al 41. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Diferente. En el arrebatamiento, el Señor arrebata a los verdaderos creyentes de la tierra, que está en el versículo 15 al 17.
Pero en la segunda venida se lleva a los incrédulos, ¿ok? Que es el 25 de lo que leímos ahorita. En el arrebatamiento los incrédulos se quedan en la tierra, mientras que en la segunda venida los creyentes se quedan en la tierra, ¿ok? Cuando las Escrituras hablan del arrebatamiento, no mencionan el establecimiento del reino de Cristo. Pero en la segunda venida, Cristo establecerá su reino. En el arrebatamiento, los creyentes recibirán cuerpos glorificados. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Mientras que eso no ocurrirá en la segunda venida. Ok. Apocalipsis 3:10. Vámonos a Apocalipsis 3:10. Por ahí, ¿quién trae el micrófono, perdón? Ok, dáselo a Ale para que lo lea, ¿no? Alejandra, sí, y luego la otra Alejandra, y así, creo que por acá hay otra Alejandra, y ahorita va a entrar otra Alejandra. En Apocalipsis 3:10. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Ok, entonces se entiende que esa es la tribulación. Enseña que el Señor se llevará a la iglesia antes de la tribulación. En el griego la frase yo también te guardaré de no puede significar nada distinto a evitaré a que pases por. Jesucristo nuestro Señor honrará a la iglesia evitando que entre en la hora de la prueba, a saber, la semana 70 de Daniel, que estará a punto de venir sobre todo el mundo. Solo el arrebatamiento después de la tribulación puede explicar cómo ocurre esto, solamente. Por tanto, el arrebatamiento debe ser después de la tribulación, anterior a la ira de Dios descrita en la tribulación del 6 al 19 en Apocalipsis. En el arrebatamiento se arrebatará a los creyentes vivos juntamente con los creyentes resucitados. Lo vimos anteriormente. En tanto, la iglesia triunfante se reúne con la iglesia militante para formar la iglesia glorificada. Las nubes suelen asociarse en las Escrituras con las apariciones divinas. Cuando Dios se apareció en el monte Sinaí, dijo, la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. Posteriormente, las nubes denotaban la presencia de Dios en el tabernáculo, ¿sí? Y en la transfiguración de Cristo, en la ascensión de Cristo, Él fue alzado y lo recibió una nube. ¿Recuerdan? Que le ocultó de sus ojos. Algunos argumentan que la palabra recibir sugiere la recepción de un dignatario, rey o persona famosa, para escoltarlo de regreso a la ciudad. Entonces, argumentan ellos, después que la recepción descrita en este pasaje, los creyentes regresarán a la tierra con Cristo. Pero tal analogía es arbitraria y supone un significado técnico de recibir que no exige ni la palabra ni el contexto. Como ya se observó al comienzo de este capítulo, esa explicación también hace innecesario el arrebatamiento. Hace innecesario el arrebatamiento, porque habrían de recibir los creyentes a Cristo en el aire para regresar inmediatamente a la tierra. Sencillamente, ¿por qué no lo reciben cuando llegue aquí? O sea, sencillamente. Ok, y luego dice acá, el paso final en el plan del arrebatamiento es la verdad bendita y consoladora de que después del regreso de Cristo, para reunirse a los creyentes con Él, estaremos siempre con el Señor. Ahora, voy a hacer un alto aquí para mostrarte qué es, a grandes rasgos, lo que nosotros enseñamos aquí en la iglesia. ¿Ok? Te voy a hablar de la muerte, así como está en los versículos. Enseñamos que la muerte física
no involucra la pérdida de nuestra conciencia inmaterial, ¿cierto? ¿En qué otro idioma lo puedes explicar? A ver, venga. Va de nuevo. Enseñamos que la muerte física no involucra la pérdida de nuestra conciencia inmaterial. ¿Cuál es la conciencia inmaterial? El alma. Entonces el alma no queda dormida, ni muerta, ni en pausa, ni nada de eso. Pero la muerte física sí se involucra como pérdida. Ahora, que el alma de los redimidos pasa inmediatamente a la presencia de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Si hay algo que no te checa, inmediatamente levanta la mano y dice, eso no nos lo dijo pastor anteriormente. Que haya una separación entre el alma y el cuerpo, y para que los redimidos, tal separación continuará hasta que venga el rapto, el cual indica la primera resurrección. Cuando nuestra alma y nuestro cuerpo se volverán a unir y serán glorificados para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese momento las almas de los redimidos en Cristo permanecen en una comunión gozosa en su presencia. ¿Ok? Enseñamos que la resurrección corporal de todos los hombres, los salvos a la vida eterna y los inconversos a juicio y castigo eterno. ¿Cierto? Ok. Enseñamos que las almas de los que no son salvos al morir son guardadas, ¿en dónde? En el infierno, bajo el castigo, hasta la segunda resurrección, cuando el alma y el cuerpo de resurrección serán unidos de ellos también, ¿sí? Entonces ellos aparecerán en el juicio del gran trono blanco y serán arrojados al infierno, el lago de fuego, separados de la vida de Dios por siempre. 2. El rapto, el arrebatamiento. Enseñamos el regreso personal y corporal de nuestro Señor Jesucristo antes de la tribulación de 7 años para sacar a su iglesia de esta tierra. Y entre este acontecimiento y su regreso glorioso con sus santos para recompensar a los creyentes de acuerdo a sus obras. La gran tribulación. Enseñamos que inmediatamente después de sacar a la iglesia de la tierra, los justos juicios de Dios serán derramados sobre el mundo incrédulo. Esto, acuérdense que se encuentra en Apocalipsis, por si lo quieren leer, del 6 al 18, para que ustedes vean ahí el justo juicio de Dios sobre el mundo incrédulo. Y que estos juicios llegarán a su clímax para el tiempo del regreso de Cristo en gloria a la tierra. En ese momento, los santos del Antiguo Testamento y de la tribulación serán resucitados y los vivos serán juzgados. Este periodo incluye la 70ª semana de la profecía de Daniel. Un libro que te cuesta trabajo entender, pero que está muy interesante. La segunda venida también y el milenio. Enseñamos que después del periodo de la tribulación, Cristo vendrá a la tierra a ocupar el trono de David y establecerá su reino mesiánico por 1000 años sobre la tierra. Durante ese tiempo, los santos resucitados reinarán con él. Aquí hay algo muy interesante. Va de nuevo. Durante ese tiempo, cuando el reino milenario se establezca sobre la tierra y nuestro Señor Jesucristo reine en él, ¿quién recuerda en dónde y en qué parte va a estar ese reino? ¿En dónde partió el Señor? ¿De dónde partió al cielo? ¿En qué lugar? Ahí va a regresar y ahí va a establecer el reino. ¿Ok? Durante ese tiempo los santos resucitados reinarán con él sobre Israel y todas las naciones de la tierra. Este reinado será precedido por el derrocamiento del anticristo, el falso profeta, ¿sí?, Satanás y del mundo incrédulo. Ahora,
¿Quiénes son estos santos resucitados que van a estar en el milenio con un cuerpo glorificado? ¿Quiénes son? ¿Alguien sabe? ¿Mandé? No. ¿Nadie sabe? Miren, ¿quiénes gobernarán en el milenio? ¿Quiénes serán? Dice, yo les acabo de decir lo que enseñamos, los santos resucitados, ¿cierto? Son 4 tipos de creyentes. 1, los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Sí? Daniel 7:27. ¿Quién me lo lee? No, ¿quién sigue ahí? Pues el Luisito que acaba de llegar. Daniel 7:27. Ok. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Ahí está. Serán de los 4 grupos de creyentes glorificados que estarán en el milenio, unos serán los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Quiénes son estos? Jacob, Abraham, Isaac, Sansón, David. ¿Quién más? ¿Quién da más? Noé, todos, Jeremías, Isaías. Ok, todos ellos serán. Hay un segundo grupo, ¿sí?, que son los apóstoles de Cristo. Esto está en Mateo 19:28. Sigue Alejandro. Puro Alejandro hay aquí. Échale, mijo. Mateo 19:28. Y Jesús les dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ok. El tercer grupo. ¿Quién será el tercer grupo? ¿Quién se imaginan? Ya vieron los del Antiguo Testamento. No, ahora ya vieron a los apóstoles. ¿Quién es el tercer grupo? Nosotros. Nosotros somos el tercer grupo del Nuevo Testamento. Apocalipsis 3:21. Adelante, Normita. Sí. Al vencedor le conoceré sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Ok, para que esto tome fuerza, hablando del vencedor, yo le voy a pedir a Alejandra Martínez que me lea 1 de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Y el cuarto grupo serán los creyentes que emanen de la tribulación, y esto está en Apocalipsis 24. Acá está arriba, Reinita, si quieres, mira. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Ok, son los creyentes de la tribulación. Muy bien, esos son los 4 grupos que vamos a estar reinando en el milenio. Ok. Enseñamos que el reino mismo va a ser el cumplimiento de la promesa de Dios a Israel de restaurarlos a la tierra que ellos perdieron por su desobediencia.
El resultado de su desobediencia trajo como consecuencia que Israel sea temporalmente apartado a un lado, temporalmente, pero volverá a ser despertado mediante el arrepentimiento para entrar en esa tierra de bendición. Enseñamos que este tiempo del reinado de nuestro Señor será caracterizado por armonía, justicia, paz, rectitud y larga vida, y terminará con la desaparición de Satanás y todos los impíos y todo. También enseñamos que después de que Satanás sea soltado al final del reinado de Cristo, recuerdan que Apocalipsis dice que al final será soltado de nuevo, ¿sí? Reinado de Cristo por 1000 años, el diablo engañará a las naciones de la tierra y se reunirán para combatir a los santos en la ciudad amada, y en ese momento él y su amada serán devorados por el fuego del cielo. Después de esto, Satanás será arrojado al lago de fuego y azufre, y entonces Cristo, quien es el juez de todos los hombres, resucitará y juzgará a los grandes y pequeños ante el juicio del gran trono blanco. ¿Cómo se llama esa batalla? El Armagedón. No es la película de Bruce Willis. O sea, no. Enseñamos que esta resurrección de los muertos no salvos para juicio será una resurrección física, y después de recibir su juicio serán entregados a un castigo eterno, conscientes en el lago de fuego, que se les van a entregar un cuerpo también a los que no creyeron en Cristo. Enseñamos que después de la conclusión del milenio, la libertad temporal de Satanás y el juicio de los incrédulos, los salvos entrarán al estado eterno de gloria con Dios, después del cual los elementos de esta tierra serán disueltos y serán reemplazados con una tierra nueva donde solo mora la justicia. Después de esto, la ciudad celestial descenderá del cielo y será el lugar en el que moren los santos, donde disfrutarán de la comunión con Dios mutua para siempre. Nuestro Señor Jesucristo, habiendo cumplido su misión redentora, entonces entregará el reino al Dios y Padre, para que en todas las esferas de Dios Trino reine para siempre. ¿Ok? Esto es en concreto lo que se enseña. Y posteriormente vienen ya las ganancias del arrebatamiento. Estas ganancias del arrebatamiento dice que el beneficio de entender el arrebatamiento no es llenar las lagunas en el conocimiento escatológico de cada uno. Como dijimos al comienzo de este capítulo, la meta de Pablo, cuando enseñaba el arrebatamiento a los tesalonicenses, era alentarlos, ¿sí? Darles esa esperanza. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando oigan este tipo de enseñanza, gócense, tengan la esperanza. No se queden así como, ¿será cierto? Se oye como la película de Narnia que fui a ver, ¿no? Como que no, como que no estoy muy convencido. No, son palabras del Señor. Así como crees Efesios 2, 8, 9 y 10, tienes que creer en la venida del Señor. Y tienes que creer que es un evento en que realmente nosotros vamos a ser libres totalmente, donde ya no va a haber ese pecado residual que a veces nos zarandea, nos mueve y nos mortifica, que verdaderamente ahora nuestra unidad va a ser primordialmente santa, sin pecado. Que verdaderamente ahora, en ese tiempo, ya será quitado de nuestra alma todo vestigio de pecado residual, que ya podrás realmente disfrutar lo que ahorita se anhela. Nosotros anhelamos constantemente vivir sin pecado, y de repente, por el más mínimo detalle, a veces nos mortifica ese pecado. Por el más mínimo detalle volvemos a caer en algo que no le agrada a Dios y que no es grato para nuestro espíritu. Pero llegado ese momento, o sea, ya no va a haber esto, hermano.
sino que va a ser algo totalmente diferente, una esfera diferente, un nivel de vida superior. Si ahorita el nivel de vida cristiano es superior, hermano, ¿sí? Porque verdaderamente, o sea, Dios nos ha proporcionado este estilo de vida que viene en la armadura de Dios, ¿recuerdas? La armadura de Dios muestra el estilo de vida cristiano que debemos llevar a cabo. ¿En qué otro pasaje de la Biblia muestra el estilo de vida? ¿No? ¿En dónde? Perdón. Gálatas 5, el gozo. El fruto del Espíritu, sí, es un estilo de vida. Pero otra parte donde está, porque el fruto del Espíritu sí es el estilo de vida que debemos llevar todo cristiano, sí. En las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no es como los dones, que puedes tener una y otra no. No. Las bienaventuranzas es para el gozo del cristiano, la felicidad aquí en la tierra. Por eso Cristo fue muy enfático, ¿no? Y si tú te das cuenta, todas esas bienaventuranzas son contraculturales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir contracultural? De lo contrario de lo que dice el mundo, exactamente. Porque imagínate en la última bienaventuranza donde dice que serás bienaventurado si eres perseguido, difamado, insultado. Dices, pues, ¿cómo? ¿No? Que te sientas dichoso, gozoso y feliz cuando tú recibas este tipo de insultos, persecución, maldiciones. Cuando el Señor Jesucristo enseñó acerca de pon la otra mejilla, o sea, realmente no estaba hablando del golpe literal en la cara, sino estaba hablando del insulto que tú puedes recibir, ¿sí? Y que en el contexto de lo que está diciendo, toda nación tiene insultos con la mano, ¿cierto? Aquí en la República Mexicana nosotros tenemos un insulto con la mano, ya saben cuál es, ¿verdad? Que de repente te lo hacían y te ponías fúrico, ¿no? En Israel, cuando querían ofender a alguien fuertemente sin pegarle, le enseñaban el dorso de la mano, que era esto. ¿Cómo pegaba entonces el dorso de la mano? ¿En qué mejilla? ¿En cuál? ¿Pero qué es, derecha o izquierda? Por eso dijo el Señor, pon la otra. Se refería a que te dieras la vuelta en el insulto y te fueras. Nosotros, tú. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Sí se entiende la situación? Entonces, ante esa perspectiva, por esa circunstancia, nosotros ahora, tanto la armadura de Dios, Gálatas 5, y las bienaventuranzas, son los estilos de vida que debemos de llevar. Y fueron precisamente tan divinamente delineados por nuestro Señor, sabiendo lo que nos espera aquí. Sabiendo lo que nos espera aquí, ¿no? Por eso es que nosotros a veces fallamos. Yo les he platicado que una vez yo aquí también, cuando estaban mordiendo a un perro, salí a echar brava, ¿no? En lugar de ser de armonía, fue más de confusión. A veces Dios, miren, ¿saben qué es lo que hace Dios en esos momentos? Avienta la prueba, ¿no? Es como cuando te decía el maestro, guarda tus útiles y saca una hoja. ¿Qué sentías? ¿Qué sentías, hermano? ¿No? Así te ponías, pues no estudié, no voy a reprobar. Así nos hace Dios, sin decir agua va, avienta la prueba para ver verdaderamente cómo está el corazón. Y a veces la regamos, reprobamos. Pero siempre tenemos la oportunidad de, ¿qué hemos dicho? De entrar en el aposento con el Señor, subir al trono de la gracia, pedirle perdón y bajar arrepentidos. Y estar muy atentos la próxima vez para que cuando venga la prueba del Señor podamos aprobarla.
Ok, entonces ante esa circunstancia, decía yo, la meta de Pablo cuando enseñaba el arrebatamiento a los tesalonicenses era alentarlos, era que un corazón pastoral los abrazara, ¿sí? Les diera consuelo, les diera la esperanza, quitarles las dudas y sinsabores que a veces los falsos maestros vienen a endilgarnos en nuestro corazón, ¿sí? Que de esa manera pudieran ellos sentir la confianza de Dios a través del apóstol. Vean lo que dice 2 de Corintios 1:3. Leo, te toca. 2 de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Se dan cuenta? Antier precisamente veíamos en perspectiva toda la misericordia de Dios. Pero tú te imaginas, o sea, estar diario con un Señor misericordioso y que además en ese tipo de circunstancias te consuela. Por eso nosotros ya no, sí debemos mortificarnos por el pecado, pero posteriormente e inmediatamente debemos de recibir la consolación. ¿Para qué? Precisamente para no frustrarnos, para no deprimirnos, para no apagar la voz del Espíritu Santo. Dice aquí, concede a todos los creyentes el consuelo alentador de saber que Cristo regresará un día por nosotros, hermano. ¿Sí consuela esto tu corazón? No te quedes así nada más, así como, ¿no? O califiques el estudio, sino alienta en tu corazón de la esencia de lo que se trata, ¿sí? Regresará Cristo por nosotros. En este acontecimiento monumental resucitarán los muertos en Cristo, se unirán con los santos vivos para experimentar la transformación completa en cuerpo y alma, y estaremos siempre unidos con Dios. Muchas veces nosotros como que bromeamos con el cuerpo glorificado por el cuerpo tan desastroso que tenemos hoy, ¿no? Un cuerpo que está expuesto a todo tipo de anomalías, a enfermedades, a deformaciones. Es más, hasta lo rico que es la comida, si entramos en el pecado de la gula, vean cómo lo deforma, ¿cierto? Estamos expuestos y muchas veces bromeamos diciendo, no, pues yo creo que ya no, ya ahorita me espero hasta el cuerpo glorificado, ¿no? ¿No? Ya ven que hay unos memes por ahí en donde pasan a un tipo así bien fornido, como yo esperaba estar en el 2023, y luego pasan un gordito así panzón como va pintando la cosa. Entonces, y bromeamos luego, híjole, no, yo me espero el cuerpo glorificado y el cuerpo glorificado para acá y el cuerpo glorificado para allá. Pero es una realidad, hermano, que este acontecimiento monumental, resucitarán los muertos en Cristo, se unirán con los santos vivos para experimentar la transformación completa en cuerpo y alma y estar por siempre con el Señor. Por lo tanto, no había necesidad de que los tesalonicenses se lamentaran o se afligieran. No hay necesidad, hermano, en que tú te lamentes o te aflijas por tal o cual postura. Mantente atento a la situación de la esencia, que es el regreso de Cristo, ¿sí? Y que no nos aflijamos o lamentemos por otros creyentes que han sido muertos. Nos sorprende que Pablo llame al regreso de Cristo de esta manera. Tito 2:13. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La esperanza bienaventurada. ¿Y tú recuerdas qué quiere decir bienaventurado? Dichoso, gozoso, feliz, ¿no? Entonces tenemos que tener esa esperanza.
Ya nada más para darles un pequeño preámbulo y reafirmar algunas cosas de quienes van a habitar la tierra del milenio. Dice, para beneficio de todos nosotros, permítame comenzar diciendo que el milenio es un reino todavía futuro. No ha llegado aún, es futuro, sobre la tierra y se iniciará a partir de la segunda venida de Cristo. De este reino nos habla la Biblia en Apocalipsis 20 del 4 al 6. Te toca, Mica. Apocalipsis 20 del 4 al 6. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Ok. El pasaje que ha sido leído por nuestra hermana acontecerá cronológicamente después de la segunda venida de Cristo y después de lo que se llama el juicio de las naciones gentiles y el juicio de Israel. Adicionalmente, al inicio del milenio, Satanás va a ser apresado, atado con una gran cadena y arrojado al abismo mientras dure este milenio. Ahorita, hermanos, tú sí te puedes dar cuenta de la gran cantidad de actividad satánica que hay, ¿o no? Nosotros lo podemos constatar en un solo incidente. En un solo incidente, en las mentiras, en todas las alusiones al pecado que existen, en secuestros, en, ¿cómo se llaman los niños estos que, los pedófilos, los tratantes de niños? En fin, es una actividad tremenda, ¿no? Una actividad tremenda de Satanás. Pero en ese tiempo, este ser va a ser aniquilado por un tiempo. Durante el milenio, el Señor Jesucristo resucitado se sentará sobre el trono de David y ejercerá un dominio mundial como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, los santos de la tribulación y los apóstoles estarán con cuerpos resucitados y glorificados, gobernando, o sea, cogobernando con nuestro Señor Jesucristo como reyes y sacerdotes. Muy bien, entonces tenemos un reino sobre la tierra que dura 1000 años, un rey que es Jesucristo, y cantidad de reyes y sacerdotes que somos los santos resucitados de todos los tiempos hasta el fin de la tribulación. Lo que nos falta saber es quiénes serán los súbditos del reino. ¿Quiénes serán esos súbditos de ese reino? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, para saberlo vamos a Mateo 25:31. ¿A quién le toca? ¿A Wendy? Échale, Wendy. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y luego Mateo 25:41, Maritza. Entonces dirán también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25 del 31 al 34 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ahora, Mateo 25:41, lo voy a leer, dice:
Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es lo que se conoce como el juicio de las naciones gentiles. Según estos textos, una vez venido por segunda vez nuestro Señor Jesucristo, convocará a todas las naciones del mundo para juzgarlos. Como resultado del juicio habrá dos grupos, uno a la derecha de nuestro Señor Jesucristo y otros a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Los de la derecha son salvos, son seres humanos de carne y hueso que recibieron a Cristo como Salvador durante la tribulación. En el reino milenario, todos los que entren después de la tribulación, que se convirtieron en la tribulación, incluyendo a los judíos, entran creyentes. Todos son creyentes, entran al milenio. Todos son salvos. Pero al final de Apocalipsis 20, dice que Satanás será soltado, ¿recuerdan? Y que se rebelarán. Entonces, ¿cómo está la situación si entra puro creyente? No, entran creyentes de carne y hueso, con un pedazo de pescuezo, y todos son salvos, pero son humanos, ¿sí? Y son salvos, pero ellos tienen descendencia. Ellos tienen descendencia, nacerán hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, o sea, en ese periodo de los 1000 años. Y ellos son los que tendrán que recibir adoctrinamiento y salvación, y muchos de ellos no creerán en Cristo. Dice la palabra, como la arena del mar. ¿Ok? Luego los de la derecha son los salvos, son seres humanos de carne y hueso que recibieron a Cristo como Salvador durante la tribulación y por la gracia de Dios permanecieron vivos hasta el final de la tribulación. Los de la izquierda son los incrédulos, son seres humanos de carne y hueso que rehusaron la invitación de Cristo para ser salvos. ¿Qué pasará ahora con estos dos grupos? Los salvos son introducidos en el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Esto refiere el milenio. Es decir, que el milenio entrarán seres humanos de carne y hueso de todas las naciones que confiaron en Cristo como Salvador durante la tribulación y permanecieron vivos hasta el final de la misma. En cambio, los incrédulos son excluidos del reino milenial. Eventualmente tendrán su destino eterno en el fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. Ya tenemos entonces el primer grupo de habitantes del reino milenial. Son creyentes de todas las naciones que recibieron a Cristo durante la tribulación y permanecieron vivos hasta la misma. Cuando decimos de todas las naciones, exceptuamos a Israel, porque esta nación tiene un trato especial. De aquí sale el segundo grupo de habitantes del reino milenial, son los judíos. Por cierto, ellos será también la última fase de persecución que vivan, la tribulación, la más fuerte. Ni siquiera lo que vivieron con Hitler, ¿no? Y luego dice, esto es lo que se conoce como el juicio a Israel. El Señor Jesucristo va a sacar a los israelitas dentro de todas las naciones que se han refugiado para escapar de la furia de la tribulación. Una vez reunidos, los va a juzgar. Los que pasen la vara entrarán en el reino milenial, los que no pasen la vara serán excluidos del reino, lo cual significa que morirán eventualmente y serán arrojados al lago de fuego. Esto, tenemos ya el segundo grupo de habitantes del milenio. Son seres humanos creyentes de carne y hueso, originarios de Israel, que recibieron a Cristo como Salvador y Mesías durante la tribulación y permanecieron vivos hasta el fin de la misma. Con esto se completan los habitantes del milenio. ¿Quiénes habitarán en la tierra del milenio? La respuesta es creyentes que recibieron a Cristo durante la tribulación y permanecieron vivos. Estos creyentes provienen tanto de Israel como de las naciones gentiles. Si uno se ubicara al inicio mismo del milenio, encontrará que todos los habitantes, sin excepción, son creyentes. Después de esos creyentes se casarán, tendrán sus hijos
y recién allí habrá algunos, muchos, incrédulos, porque padres creyentes no procrean hijos creyentes, ¿cierto? Así no es la situación. Porque padres creyentes no procrean hijos creyentes. Ser o no creyente es una cuestión personal e individual. No es cuestión de herencia. Los hijos de los que entren al milenio tendrán que recibir a Cristo como Salvador, igual que ahora, igual que todos nosotros. Y ahí termina el estudio, hermano. Ahí se complementa este estudio para que ustedes, a través de la situación pastoral que Pablo daba, tengan la esperanza, ¿sí? Nosotros hemos aclarado, y lo vuelvo a aclarar, que no importa la postura que tengas ya de segundo o tercer grado, somos hermanos y como tal nos respetamos y nos amamos, ¿sí? Si no tienes inclusive durante toda tu vida, oílo bien, porque yo he preguntado a algunos hermanos, ¿qué postura tienes? Y unos me dicen premilenialista e histórico. ¿Y tú? Premilenialista dispensacional. Y tú, yo premilenialista americanista. Y yo, porque hay muchas posturas, ¿no? En fin, y hay algunos que me dicen, no, yo no tengo postura. Yo únicamente creo que Cristo va a regresar y no me interesa cómo sea. Hay que respetar a estos hermanos también que no les gusta introducirse en esta parte escatológica, y hay que respetar a los que sí les gusta introducirse en esta cuestión escatológica, ¿no? En esta postura escatológica. Y pues yo, como se los he dicho, como pastor cabeza de esta iglesia, yo he enseñado durante estos 9 años esta postura. Muchos de mis hermanos, yo veo que en la iglesia no les interesa mucho las posturas. Y los respeto, ¿no? Los respeto. Quizá más adelante, si viene otra generación de creyentes, les pueda interesar. Pero hasta ahorita, la mayor parte de los que ha venido, que han estado aquí en la iglesia, como que no les interesa. No, yo les he preguntado, no, pastor, yo la verdad, yo le voy al Atlante, me dicen, perdón, el micrófono, por favor. Yo pienso que sí hay que respetar, pero no veo muy bien el que no haya un interés por estudiar esas doctrinas. O sea, no establecer una doctrina como Sí. despreciar las otras está correcto. Sí. Pero yo creo que cuando ya no tienes interés en profundizar más, es porque tú crees que eso es algo indescifrable y estás perdiendo también riquezas de la gracia por medio de la palabra en ese aspecto. Entonces, sí, a veces es difícil la escatología y controversial, pero yo creo que sí debe de haber un interés, porque también es palabra de Dios y nos puede edificar. Sí, claro que sí, yo estoy de acuerdo que todo, pero en la postura de que, entrega el micrófono, ¿no? En la postura de lo que estoy diciendo, tampoco puedes influir, manipular, porque es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada y se puede prestar, como muchas cosas, a querer como manipular a la gente para que tenga tu postura o la mía. Entonces, cuando ellos deciden limitar, pues yo espero que Dios o el Espíritu Santo los redarguya, es a lo que me refiero, pero yo no influyo, les respeto esa situación. El vertir que esté o no de acuerdo, ya como que entra, ¿no? Una situación así como, no, o sea, yo personalmente puedo hablar con alguien y poder exhortarlo a esto. Para eso se necesitaría también tener una clase especial donde invitarlos, ¿verdad? A ver si verdaderamente pueden ver de cerca las manifestaciones de lo que yo les he dicho a través del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ya alguna ocasión di el premilenialismo dispensacional, y no estuvieron como muy atentos. Algunos otros hermanos que estaban aquí
no tenían la madurez para no respetar, se molestaban, hablaban, entonces preferí ya no darlo para no crear una controversia. Yo recuerdo que por ahí se suscitó en alguna vez también en varones, tú fuiste testigo de alguna situación cuando hablé de los dos pueblos, ¿no? Y también, entonces ahí yo veo inmadurez porque, digo, si alguien en un momento dado aquí, Dios levanta como pastor y es amilenialista y un día da una clase de amilenialismo aquí de su postura, yo tengo que respetarlo. Probablemente y me quede callado, ¿sí? No opine para no entrar en una controversia, pero tengo que respetar esa situación, como la de los demás, ¿no? Ok, bien hermanos, pues vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque en esta preciosa y hermosa noche tú nos has traído palabra revelada, nos has traído, Padre, algo precioso que es tu segunda venida y que la estamos esperando verdaderamente con ansia, Señor. Estamos orando todos los benditos días al término de nuestras oraciones. Pedimos, Padre, que hoy sea el día en que tú regreses. Anhelamos, Padre, por las cuestiones de las mortificaciones, de todavía el pecado residual que tenemos, estar libres completamente. Que realmente seamos un producto terminado completo, Señor, para que de esa manera podamos gozar, Señor. También nos entristece el corazón, porque es una realidad, ver tanta gente perdida, Señor. Ver tanta gente que no quiere recibirte como Señor y Salvador. También ese es algo que Pablo lo dijo: vivir es Cristo y morir es ganancia, pero me encuentro en un apremio, Señor. Y por eso estamos aquí, Señor, por tu voluntad, porque si todavía, Padre, tú quieres que a pesar de lo que se vive y a pesar de las inclemencias de nuestro cuerpo que no es aún glorificado, tú quieres que permanezcamos aquí predicando el Evangelio en cualquier circunstancia, que así sea, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. No hay ningún evento ahorita, nada. Nos vemos el sábado en la oración, hermanos.